Muy buenos días. Joe Biden parece mantener de momento la misma línea dura con China que Donald Trump. En su primera conversación telefónica con Xi Jinping, desde luego, le ha acusado directamente de realizar prácticas económicas desleales. Los inversores se toman una pausa hoy en el rally ante estas tensiones comerciales y mientras asimilan las implicaciones del estancamiento de la inflación en Estados Unidos por los efectos de la pandemia. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la penúltima sesión de la semana, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Los mercados de acciones globales se toman un respiro este jueves con unos inversores que tratan de digerir, asimilar un dato de inflación en Estados Unidos más débil de lo esperado y sus posibles implicaciones, justo cuando se temía todo lo contrario, unos precios sobrecalentados, como anticipa la curva de rendimiento, en medio de las enormes expectativas ante el efecto de reactivación fuerte de la economía que se espera de los enormes estímulos fiscales que, por cierto, ya está empezando a tramitar la Cámara de Representantes. El comité que está tratando este asunto ha dado ya su visto bueno a uno de los puntos clave del nuevo programa de ayudas de Joe Biden, como es el aumento del suplemento a los desempleados de $400 semanales y que se va a extender hasta finales del mes de agosto. Además, el Comité de Agricultura también ha dado su visto bueno a más de 16.000 millones de dólares en ayudas directas para los granjeros norteamericanos. Primeros pasos, en este caso, ante esos nuevos estímulos fiscales que se espera vuelvan otra vez a dar un fuerte impulso a la economía. Mientras tanto, además, las miradas siguen puestas en las negociaciones que está llevando en primera persona el propio presidente Joe Biden y que hoy va a mantener con más senadores y también con su secretario de Transporte sobre el plan de infraestructuras. Unos estímulos que sin duda se espera den un nuevo y fuerte impulso a la economía y que habían sido el claro catalizador que habían llevado de nuevo a las bolsas a máximos históricos que volvíamos a ver ayer, junto a la confianza renovada en las vacunas después de que el proceso haya conseguido acelerarse en muchos países. Sigue evidentemente siendo necesario un nuevo impulso que se espera pueda llegar en cuanto la FDA norteamericana apruebe y seguramente después otras regiones como la Unión Europea en los próximos días la FDA la vacuna de Johnson & Johnson y también mediante una mayor producción de las ya existentes a la que se ofrece voluntario Merck. La farmacéutica está ya en conversaciones con otras compañías para tratar de ayudar en la fabricación de las vacunas y acelerar las dosis, según fuentes que cita hoy tanto la agencia Reuters como Wall Street Journal. Aunque al mismo tiempo esos estímulos, como decíamos, están generando dudas sobre si van a sobrecalentar la economía, sobre todo por el lado de los precios, tal y como venían anticipando la curva del rendimiento en Estados Unidos, que se había ampliado hasta máximos de 2013. El problema es que de momento los datos no cuadran con esa visión, sino más bien todo lo contrario, en vista de ese dato más débil de lo esperado que conocimos ayer del mes de enero y que más bien lo que apuntan es a que continúa cierto estancamiento económico como consecuencia de la pandemia. Los inversores miran ahora qué posibles implicaciones puede tener esto, lógicamente, desde el punto de vista de los tipos de interés, desde el punto de vista de la política monetaria, después de que ayer Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, pues dijese que de momento hay que tener paciencia y mantener la política monetaria ultra acomodaticia con una incertidumbre que sigue siendo sin duda muy elevada. Y a esta incertidumbre se suma también, en este caso, el viejo temor a que sigamos viendo una guerra comercial, un enfrentamiento, un conflicto entre las dos mayores economías mundiales, entre China y Estados Unidos. La llegada de Joe Biden había generado esperanzas en los mercados de dejar atrás un conflicto que había generado muchísimo temor e inquietud durante la etapa de Donald Trump, con la imposición recíproca, recuerden, de fuertes tarifas comerciales. Había esperanza en este plano, sin duda, en una posible retirada de dichos aranceles, pero este sentimiento se está viendo difuminado en vista de los recientes mensajes de la nueva secretaria de Comercio. Había apuntado en las semanas anteriores a que no pensaba, desde luego, en una retirada de tarifas, ni en sacar tampoco a compañías como Huawei o SMIC de la famosa lista negra, y parece desde luego confirmarse en las últimas horas en vista del resultado de la primera gran llamada telefónica entre Joe Biden y Xi Jinping, el presidente de China, que se ha producido esta noche. El presidente de Estados Unidos le habría afeado por las prácticas desleales en el plano económico y comercial al mandatario chino, a quien eso sí habría pedido al mismo tiempo abrir un nuevo diálogo para tratar de reconducir las relaciones bilaterales y tratar cuestiones de diferentes ámbitos, no solo el económico. Y como decíamos, el
resultado es que la agencia Reuters anticipa que Estados Unidos va a mantener las tarifas sobre China y que va a revisar la política comercial y, por otro lado, eso sí, con esa apertura de diálogo que le pedía Biden a Xi Jinping para tratar de cambiar pues determinadas cuestiones. Y también otras fuentes añaden que Estados Unidos va a poner el foco en nuevas restricciones de exportaciones tecnológicas a China. Por lo tanto, política comercial que de momento parece no cambiar en exceso con la llegada de Joe Biden. Desde luego el discurso es bastante similar, bastante parecido, aunque al mismo tiempo, eso sí, llamada al menos al diálogo para ver si pueden reconducir esas relaciones. En el lado del virus, la relajación de contagios en la tercera ola evidentemente está suponiendo un gran alivio en la mayor parte de países, pero también en medio de preocupaciones por la fuerza que parece estar empezando a coger la nueva cepa británica, también entre la población, y que lógicamente genera temor a una posible nueva explosión de contagios y a una posible cuarta ola de la pandemia, justo cuando estamos todavía terminando la tercera. Esto llevaba ayer a Alemania a extender el confinamiento hasta al menos el 7 de marzo, en la reunión que mantenía ayer a última hora la canciller Angela Merkel con los presidentes de los estados germanos. Es verdad que Merkel había propuesto ampliarlo hasta el día 14, pero los presidentes solo aceptaron hasta el día 7. Al mismo tiempo, eso sí, acordaban ir empezando a relajar determinadas restricciones, como por ejemplo, en una primera fase, una posible reapertura de algunas tiendas y hoteles, también de bares, restaurantes, y en una segunda fase, pues la reapertura de colegios y escuelas, eso sí, solo en las regiones que tengan las mejores cifras de contagios. En este contexto, las bolsas asiáticas se han movido pues con indefinición, en una sesión además con menores volúmenes de negociación de lo habitual, como consecuencia del cierre por festivo que hemos visto tanto en China como en Japón en esta jornada. El Kospi surcoreano ha cerrado con avances de medio punto porcentual y la bolsa de Australia con ligeras caídas del 0,16%. Con indefinición, de momento vienen los futuros europeos, o venían los futuros europeos, ahora vienen todos en positivo, un avance, eso sí, de momento moderados, entre media décima y un 0,2% para los principales indicadores, todos en positivo ya, eso sí, venían moviéndose entre caídas de una décima y subidas de una décima hace aproximadamente un cuarto de hora. Ahora están ya imperando los avances de cara a la apertura de la sesión, aunque de momento moderados, como decíamos, a la espera hoy de referencias como la actualización de previsiones económicas de la Comisión Europea, declaraciones de política monetaria por parte de Luis de Guindos o François Villeroy del Banco Central Europeo y también subasta de deuda en Italia. En el plano corporativo, resultados sin duda que están siendo los protagonistas hoy. Estamos recibiendo en el sector farmacéutico las cuentas de AstraZeneca, la compañía británica, que está informando de un beneficio por acción de $1,07, se queda por debajo de los 1,09 que esperaba el consenso del mercado. Dice que mantiene la política del dividendo, en este caso va a pagar a final de ejercicio $1,90 por acción y mantiene el dividendo total final en los $2,80. A cuenta de estos resultados, los ingresos sí que han conseguido superar estimaciones, $7.410 millones frente a los 7.170 que esperaba el consenso del mercado. Más resultados, ArcelorMittal, la mayor acelera europea, ha conseguido superar previsiones con su beneficio operativo, 1.730 millones frente a los 1.490 esperados, pero no con sus ventas, 14.180 millones frente a 15.410. Dice la compañía que va a lanzar un programa de recompra de acciones este año de $570 millones y que va a pagar un dividendo final de $0,30, superando los 0,18 esperados. Miramos al sector financiero. Crédit Agricole ha sufrido una fuerte caída de las ganancias del 92% en el cuarto trimestre como consecuencia del fuerte deterioro económico que ha provocado fuertes provisiones como en otros bancos, 538 millones de euros en provisiones. El beneficio neto se ha situado en el trimestre en 124 millones después de ese fuerte impacto que ha provocado ese deterioro económico de la pandemia. Lo mismo vemos en Commerzbank, que ha registrado en este caso un beneficio neto trimestral de 1.150 millones, pero en todo el año ha perdido casi 3.000 millones de euros por las fuertes provisiones que ha tenido que realizar para cubrir el deterioro económico de la pandemia. El banco no va a pagar dividendo, dice, hasta al menos el año 2023 y además sigue metido en ese plan de reestructuración que anticipa unos 10.000 despidos y también el cierre de centenares de oficinas. Seguimos mirando al sector financiero, en este caso hablamos del sector financiero español. Dos apuntes: Banco Santander está planeando mover su negocio de banca de inversión desde Reino Unido a Madrid como consecuencia del Brexit, pese a que finalmente ha habido acuerdo comercial.
comercial entre la Unión Europea y Reino Unido, es lo que anticipa el diario Expansión. Y tenemos también que hablar hoy de los resultados de las cuentas de la aseguradora española Mapfre. Ha sufrido una bajada en el beneficio operativo, en el beneficio neto de 2020 del 13,6%, 527 millones de euros, por las provisiones que ha tenido que realizar para cubrir el deterioro de los fondos de comercio en Italia, Turquía e Indonesia, y también la pandemia del coronavirus. Los ingresos han caído un 10%, 25.419 millones de euros. La compañía ha propuesto un dividendo complementario a estos resultados de 7,5 céntimos de euro por acción. Más resultados: Schneider Electric, el grupo de ingeniería, ha dicho que mantiene el programa de recompra de acciones y plantea un dividendo de 2,6 euros por acción, por encima de los 2,58 esperados. Ha conseguido superar expectativas, beneficio operativo de 3.900 millones frente a los 3.800 esperados. Y Pernod Ricard, el grupo de bebidas espirituosas francés, ha presentado en este caso un beneficio operativo de 1.600 millones frente a los 1.500 esperados por el mercado, por tanto supera expectativas. Y al otro lado del Atlántico, pues los futuros de Wall Street de momento venían también bastante planos durante la sesión asiática, y están tratando también, como estamos viendo en los futuros europeos, de coger un poquito de fortaleza a medida que vamos haciendo ese giro hacia la sesión europea desde una sesión asiática en la que hemos visto, como decíamos, menores volúmenes de negociación hoy con los mercados en China y en Japón cerrados por festivo. Avances de entre media décima y 2 décimas a esta hora para los futuros norteamericanos, en una jornada en la que esperamos las habituales solicitudes semanales de desempleo, subasta de deuda y resultados corporativos de Pepsi, Kraft, Molson Coors, Duke Energy, Tyson Foods o también Kellogg's. Feliz sesión.